Unos años después, Cuba fue expulsada de la OEA y Estados Unidos declaró el bloqueo económico a la isla. De inmediato, los soviéticos empezaron la instalación de bases militares que incluían un complejo para lanzar misiles nucleares, lo que le causó una grave crisis con Estados Unidos. Sin embargo, la situación se calmó cuando los soviéticos decidieron retirar las bases de misiles de Cuba. La consolidación del socialismo en Cuba llegó a su punto final en 1976, cuando se promulgó una nueva constitución. En ese mismo año, Fidel Castro fue elegido presidente de Cuba. En este mapa se puede ver un itinerario de la Revolución Cubana, desde 1953 hasta 1959. Biografías. Biografía de Fidel Castro. Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Mirán, oriente de Cuba. Es hijo del hacendado español Ángel Castro Argiz y de Elena Ruz González. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana, donde inició sus actividades políticas. En 1950 se graduó y en 1952 fue candidato a diputado, pero el golpe de estado de Fulgencio Batista anuló las elecciones. El 26 de julio de 1953 lideró el ataque al cuartel Moncada. Fracasó y estuvo preso casi 2 años. En mayo de 1955 fue amnistiado y se refugió en México. En diciembre de 1956 desembarcó en Cuba con un grupo revolucionario, entre ellos su hermano Raúl Castro y el argentino Ernesto Che Guevara. Se inició una lucha guerrillera que consiguió derrocar a Batista el 1 de enero de 1959. Desde entonces, Fidel Castro asumió diversos cargos como primer ministro de Cuba, de 1959 a 1976, y presidente del Consejo de Estado y de Ministros de 1976 a 2008. En mayo de 1959 inició una reforma agraria que confiscó las grandes haciendas. A mediados de 1960 confiscó empresas estadounidenses. Eso provocó que Estados Unidos imponga el bloqueo económico y rompa las relaciones con Cuba. Fidel Castro decidió estrechar vínculos con la Unión Soviética, lo que provocó que Estados Unidos auspicie ataques armados y atentados contra su régimen. El más grave fue la invasión de Bahía de Cochinos. En octubre de 1962 se produjo la crisis de los misiles, que terminó cuando Estados Unidos prometió dejar de atacar a Cuba, pero los intentos de acabar con Castro continuaron. En los años siguientes, los logros sociales, educativos y deportivos de Cuba hicieron que Castro se gane la admiración de muchos, pero su perpetuación en el gobierno, la limitación de las libertades y el atraso tecnológico le valieron el rechazo de otros. Su avanzada edad y problemas de salud lo obligaron a renunciar el 19 de febrero del 2008. Lo reemplazó su hermano Raúl Castro. Desde entonces escribió artículos, concedió entrevistas y mantuvo amistad con numerosas personalidades del mundo, hasta que falleció en La Habana el 25 de noviembre de 2016. Biografía de Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de mayo de 1928. Fue hijo de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna. Estudió la primaria en Alta Gracia, cerca de Córdoba, y la secundaria en Córdoba. Aquí adquirió afición por la filosofía y el ajedrez. Desde 1947 estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires. En 1950 hizo un viaje en una bicicleta con motor por el noroeste argentino. En 1952, junto a Alberto Granado, recorrió Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Al pasar por Lima, conoció al médico comunista Hugo Pesce, quien influyó notablemente en su vida. En 1953 inició otro viaje y pasó por Bolivia, Perú, Ecuador y toda Centroamérica hasta instalarse en Guatemala. Estos viajes iniciaron reflexionar a Che sobre las injusticias económicas y sociales de Latinoamérica. En 1954, en Guatemala, conoció a un grupo de exiliados cubanos que habían luchado contra el dictador Fulgencio Batista. En 1955, en México, conoció al líder cubano Fidel Castro y se unió a su movimiento para derrocar a Batista. A finales de 1956, el grupo llegó a Cuba e inició la guerra de guerrillas,
que llegó a expulsar al poder a Batista en diciembre de 1958. Ya durante la Revolución cubana, el Che dirigió el Departamento de Industrialización del Instituto de Reforma Agraria, fue ministro de Industria y llegó a ser presidente del Banco Nacional. También encabezó muchas misiones diplomáticas y firmó acuerdos comerciales y militares. Cuando estaba en Cuba, promovió la reforma agraria, la nacionalización de empresas, la industrialización, el trabajo voluntario y el entrenamiento de guerrilleros latinoamericanos. En 1965, estuvo 9 meses ayudando a los guerrilleros socialistas del Congo. En 1966, inició un fuego guerrillero en Bolivia junto a medio centenar de guerrilleros. Se instaló en las montañas de Ñancahuazú, pero su grupo fue detectado y aniquilado por el ejército boliviano con la ayuda de Estados Unidos. Ernesto Che Guevara cayó herido y prisionero el 8 de octubre de 1967. Al día siguiente fue asesinado a tiros en La Higuera, Valle Grande, Bolivia. Muchas gracias por su atención.